Muy bien, pues habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el tema 16, el último tema del manual, y nos habla de lo que son metas y victoria. El manual habla de forma escueta, ¿sí? De forma bastante sencillo este tema de alcanzar la victoria, de lograr las metas, pero yo quise darle un vistazo un poquito distinto, en el cual nuestra meta tenga que ser ese proceso de llegar a una madurez. Cada temática del discipulado en el que ustedes están trabajando tiene ese fin de ir switchando en nuestras mentes pensamientos, cambiarlos de pensamientos terrenales a pensamientos del reino de Dios. Y esta no es la excepción. Entonces, la meta de la sanidad interior, o bien la sanidad integral, como se llama el manual, es que ustedes desarrollen habilidades, aptitudes, capacidades que les permitan entrar a niveles mayores de santidad y entrar en niveles mayores de perfeccionamiento. Entender diseños de Dios para que ustedes no solamente reciban esa sanidad, sino que sean capaces de establecer sanidad en otros. Muy bien. Bien. Dice la lectura, dice, Cristo lo conquistó todo y venció todo en la cruz. Cristo conquistó todo y venció la muerte en su cruz y en su resurrección. ¿Sí? No solamente se trata de ver la crucifixión, no solo es la crucifixión. La crucifixión por sí misma no conlleva todo el poder que Cristo estaba dispuesto a manifestar. No solo la resurrección por sí misma es hasta cierto punto inútil sin una muerte, sin que la paga del pecado fuera realizada para el ser humano. ¿Sí? Entonces, Cristo conquistó esto, Cristo vence a la muerte justamente muriendo, ¿sí? Él se hace maldición para estar habilitado para morir. Si él no se hubiera hecho maldición, simplemente él no podía haber muerto. Él no podía haber sido sacrificado. Por eso él necesitaba morir en una cruz. Ninguna forma de muerte servía a los propósitos de Cristo más que la crucifixión. Dice, él se hizo maldición. ¿Por qué? Porque él murió en un madero. Y Dios desde el principio dijo, maldito es el que es colgado en un madero. A través de eso, él pudo morir como un maldito sin haber jamás pecado. ¿Sí? Sin embargo, dice, la vida cristiana es apropiarnos de los beneficios que trajo ese sacrificio. La vida cristiana es apropiarme de los beneficios de la cruz y de la resurrección. Entonces, no se trata solo de hablar de la cruz. No solamente es pensar en un crucifijo. Es entender que esa cruz fue momentánea y fue el único suceso en la historia humana en la cual una acción que no viene desde adentro del ser humano cambió la historia. ¿A qué me refiero con esto? En ese momento, ese acto físico permitió la unión de cielos y tierra y permitió que algo externo permita que Cristo viva dentro de mí. ¿Sí? Fuera de la cruz, todo está conquistado desde dentro de mí.
Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dice, una vez que entramos al reino de la luz, al mismo tiempo le hemos declarado la guerra al imperio de la muerte. Esto es algo bien importante, sobre todo en temas de evangelismo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente ni siquiera entiende lo que fue el proceso de decir, Señor Jesús, ven a vivir a mi corazón. Listo. Pero no entienden que ese acto, ese establecimiento de Cristo viniendo a una persona, la arranca del imperio de la muerte y empieza ese proceso de convulsión en su vida para sacar la muerte y llevarlo al reino de la luz y trasladarlo, como dice Pablo, al reino de la luz. Entonces, estamos en ese proceso de ir despojándonos de la muerte que haya en nosotros, de las tinieblas, de las mentiras, ¿sí? De la desunión y del quebranto que haya entre nosotros y Dios, y establecernos en posiciones de luz. Y dice 2 Corintios 1, 21 al 22. Dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como una garantía de sus promesas. Entonces, está este proceso. Estábamos sin Cristo, estábamos en tinieblas, éramos como muertos, ¿sí? Si viéramos, si viéramos esa similitud, válgame la similitud, pero eso es un zombie, ¿sí? Estábamos como muertos, como dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos trajo a la vida. Entonces dice, no solamente es eso, también nos selló como propiedad suya, ¿sí? Y dice que puso como un sello, ¿sí? A su espíritu. Entonces viene su espíritu y nos sella nuestro corazón y ya entramos en un proceso diferente. Somos comprados con sangre. Entonces, empezamos hablando de lo que es la vida cristiana, de las conquistas de Cristo, del ser trasladados de las tinieblas a la luz, de ser sellados a través del Espíritu. Y después el manual nos menciona lo siguiente. Dice, Dios espera que después de esto nos comportemos a la altura de ser llamados sus hijos. ¿Qué sucede con esto? Dice, ya tenemos la puerta abierta, estamos habilitados, ¿sí? Situaciones que eran mucho más complejas en el Antiguo Testamento se abren para nosotros, ¿sí? Dice, nuestras acciones deben ser acciones que Él apruebe. Nuestros deseos deben ser deseos que Él apruebe, ¿sí? Nuestras metas y objetivos deben ser los deseos y objetivos, los metas y objetivos que Él apruebe. Esto suena bastante obvio. Suena obvio, bueno, pues si Dios me compró, Él debe decidir sobre mi vida, ¿sí? Pero debe haber una armonía entre yo soy hijo de Dios y yo me comporto como hijo de Dios. Si ustedes recuerdan lo que yo les comentaba, el hecho de ser hijo en la cultura de Medio Oriente tiene que ver con, tiene que ver con el establecimiento de la vida. Entonces, tiene que ver con esto.
Yo no puedo exigir lo que no conozco, lo que yo no sé que debo decir. Y luego dice Filipenses 3:10, 12 y 14. Dice, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo sacrificio de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Yo omití dos versículos que son versículos muy complejos, de lo más poderoso que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, que es el versículo 10 y 11, 11 y 12. Pero en estos tres versículos, la Biblia nos habla, o está Pablo hablando, ¿sí? Y ¿sabes qué? Yo necesito entrar a ese proceso. Ya le conocí, ya conocí el poder de su resurrección, ya fui partícipe de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Yo he sido partícipe de los padecimientos de Cristo. Yo he sido partícipe de su muerte. He sido semejante a él en su muerte. He conocido ya el poder de su resurrección. ¿Qué es el poder de resurrección? El poder de resurrección es morir al sistema de este mundo y poder resucitar al sistema de Dios, al reino de Dios. Entonces, si yo simplemente agonizo de vez en cuando y luego revivo, y luego agonizo y revivo, yo jamás voy a llegar a la resurrección. Yo necesito morir, ¿sí? ¿A qué? A todo lo que tiene que ver con el sistema de este mundo. Cada elemento tiene que ser pasado por fuego para que yo pueda resucitar. ¿Y qué sucede? Una vez que resucita, entra en ese momento de inercia espiritual donde nada te detiene, donde nada te detiene, donde nada se detiene. Entonces, eso es el 10, pero el 13 dice, ¿sabes qué? Yo ya olvidé lo que queda atrás, ya olvidé el pasado y me extiendo a lo que está adelante. Una de las mayores trampas que nosotros podemos vivir o que el ser humano vive a lo largo de su vida es estar pensando en el pasado. Cristo era una persona no solo experimentada en quebranto, experimentada en dolores a lo largo de toda su vida, sino que también era una persona que constantemente iba a lo nuevo. Una persona que se mueve en el espíritu va a lo nuevo, va a lo siguiente. No se puede quedar con las revelaciones del pasado. No, si yo aprendí algo de Dios ayer, eso que aprendí ayer ya no me sirve para hoy. Yo necesito lo nuevo de Dios porque si no, me voy a quedar a medias. Porque si no, voy a quedarme únicamente con lo viejo. Y dice, prosigo a la meta. Yo me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Sí? El supremo llamamiento, ¿en dónde está? En Cristo Jesús. Yo solamente voy a llegar al premio del supremo llamamiento en la medida en la que ya la manifestación no sea yo
la manifestación sea Cristo. Ahora bien, dice, dejando atrás el pasado, yo me extiendo a lo que está delante. ¿Y cómo es esto? Puse aquí una imagen, un proceso, ¿sí? Es un proceso bastante simplificado, realmente esto es mucho más complejo, pero es la idea es que ustedes lo puedan entender de una forma mucho más clara. Entonces, en los cuadros rosas tenemos procesos de desarrollo, procesos de crecimiento en Dios. Y abajo tiene que ver con ese comportamiento de la persona, cómo se comporta a lo largo de los procesos. La primera es lo que veníamos hablando, una persona sin conocimiento de Dios, una persona muerta en sus delitos y pecados, ¿sí? Una persona con el cuenco de su espíritu vacío, sin Dios, una persona que simplemente no sabe distinguir su mano izquierda de su mano derecha, muchas veces habilitado su conciencia, muchas veces no, pero después viene Cristo, ¿sí? Y transforma lo que está ahí abajo. Aquel era un esclavo del mundo, ¿sí? Un hijo de perdición, ¿sí? ¿Y qué sucede? Es transformado ahora en una nueva criatura, una nueva criatura. ¿Y qué sucede? La persona entra en ese proceso de salvación, lo que platicábamos hace un momento, y empieza a cambiar su mentalidad, empieza a cambiar su forma de pensar, empieza a cambiar la forma en la que se dirige, la forma en la que habla, la forma en la que piensa, la forma en la que siente, ¿sí? Sigue siendo un siervo. La palabra siervo significa esclavo, ¿sí? Si yo hablo de ser siervo de Cristo, yo estoy hablando de ser esclavo de Cristo, ¿sí? Y entonces, después de eso, después de la salvación, la persona como un bebé espiritual empieza con lo que llamamos los rudimentos. Los rudimentos son los que menciona Pablo, ¿sí? La imposición de manos, el bautismo, ¿sí? La resurrección de los muertos. Y posteriormente, la persona va creciendo. No se ha alejado por completo. Ya entró en un proceso de discipulación, ¿sí? Un proceso de discipulado, pero la persona aún tiene una mentalidad de siervo. ¿Qué significa que sea siervo? Significa que aún piensa como esclavo. Significa que aún no piensa como amo, ni como señor, ni como rey, ni como sacerdote, ni como persona responsable. Sigue pensando como una persona que, simplemente es una víctima, ¿sí? Entonces, el proceso de discipulado es dejar de pensar como siervo. El proceso de discipulado es dejar de pensar como un siervo. No son los siervos los que detienen la destrucción de una ciudad. Son los hijos, son los justos. No son los siervos los que conocen los planes de su Señor, los que conocen los planes del dueño, son los hijos. Entonces el proceso de discipulado continúa y la persona llega hasta una estatura, ¿sí? Donde él se vuelve hijo. Y como dice la palabra, y si hijo, heredero, heredero de Dios, coheredero con Cristo, ¿sí?
Creo que es Romanos 8:15. Pero lo que menciona es esto: en tanto que el hijo es pequeño, en nada difiere del esclavo, dice la palabra. Si la persona es pequeña en las cosas del espíritu, en las cosas del reino, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo, dice la palabra. Entonces, ¿tú tienes mente de esclavo? Si tú todavía no te entiendes, señor de todo. Tú todavía tienes mente de esclavo si todavía no entiendes que en los negocios de tu padre te es necesario estar. Y después dice, ¿qué nos detiene para llegar a la meta? Vamos a hablar de esta transición, porque la meta es ser esa. La meta es esa, ser un hijo maduro. Y dice, la mente de esclavo, la mente de siervo, es lo que a mí me detiene de ser un hijo maduro. Esa es la gran diferencia entre uno y otro, aunque sea Señor. Dice, la mente de esclavo de Jesucristo, ¿sí?, que es un concepto que maneja el apóstol Pablo, tiene que ver con entender que se pagó un precio de sangre, ¿sí? La sangre es el dinero del mundo espiritual. En el mundo espiritual no se da oro, no se da plata, se da sangre. El idioma que habla la tierra para bendecir o para desterrar es la sangre, ¿sí? ¿Qué sucede? Entonces, una persona puede decir, ¿sabes qué? Pablo, apóstol de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el ministerio de Dios. Ok, pero es muy diferente ser esclavo de Cristo a ser esclavo del sistema. ¿Cómo es la mente del esclavo o siervo del sistema de este mundo? Esto es muy importante porque esta mentalidad es la que nos separa de una mentalidad de gobierno, de una mentalidad de alcanzar la meta y de llegar a la victoria, de una mentalidad donde simplemente termina nuestra vida. La diferencia es que en la mentalidad de esclavo hay una mentalidad de supervivencia. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué sucede? La mentalidad de supervivencia es una mentalidad donde yo no sé si al día siguiente voy a vivir o no. Yo no sé, no depende de mí mi triunfo, no depende de mí el que las cosas sucedan, no depende de mí. Hay alguien más que puede dirigir mi vida y puede destruirme, ¿sí? Es una mentalidad de estrés, es una mentalidad de frustración, es una mentalidad de ansiedad, ¿sí? Y puse aquí unas imágenes, son un poquito fuertes, pero de hecho Joana me dice que mejor no ponga imágenes porque a veces son fuertes, pero yo quise agregarlas porque son imágenes principalmente de esclavitud real. ¿Y qué sucede? Estas personas prácticamente están en condiciones donde sus vidas no dependían de ellos. ¿Sí? El primero es un hombre mostrando sus cicatrices después de recibir azotes de corrección. El segundo es un esclavo al cual le están quitando un grillete, ¿sí? Porque acaban ellos de cambiar, acaban de desembarcar. ¿Ustedes creen que esa persona exija sus derechos?
¿Ustedes creen que esas personas tengan una mentalidad de conquista, de victoria, de triunfo, de una mente imparable, una mente de lograr, una mente de eternidad? Probablemente no. En la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha son imágenes, una es real y la otra es ficticia, de subastas de esclavos. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ellos van a ir y su vida depende de que sean elegidos. Su vida depende de que sean escogidos. Su vida depende de que alguien diga, ¿sabes qué? Si tienes lo necesario o no tienes lo necesario, si eres fuerte, si eres atractivo, si eres, sí te acepto, porque se ve que eres fuerte. ¿Sí? ¿Sí entienden hacia dónde voy? ¿Qué sucede con el tema este? ¿Qué sucede con esa mentalidad de esclavitud? Las personas empiezan a competir entre ellas. Las personas empiezan a ver a los demás como rivales de supervivencia. La gente empieza a ser indiferente al dolor ajeno y empieza a ser y es indiferente a las situaciones de injusticia. ¿Por qué? Pues es normal, siempre y cuando no me toque a mí. Entonces, dice, la mentalidad del sistema de este mundo es una mentalidad de esclavitud. ¿Sí? Independientemente si la persona gana 10,000, 50,000, 200,000, 500,000, y después vemos a políticos que tienen cuentas de 450 millones de pesos y siguen con una mente de esclavo. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con una condición en la mente donde nunca es suficiente, donde no puedo parar de robar porque no sé lo que viene mañana. Entonces dice, dicha mentalidad está sustentada en el temor a la muerte. En dicha mentalidad otros deciden mi vida, otros deciden mi destino. En la mentalidad de esclavo hay separación, hay competencia, porque solo sobrevive el más fuerte. ¿Y qué sucede? Empiezo a separarme de otros. ¿Sí? Me importa lo que otros digan de mí. Me importa lo que otros piensen de mí. ¿Sí? Pero yo me separo de los demás. ¿Por qué? Porque yo necesito competir con ellos. Eso es algo terrible que sucede en el deporte y en las escuelas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que competir por el primer lugar y tengo que competir y tengo que separarme y tengo que separarme de otros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tengo que competir para ser el mejor, porque solo el mejor se queda con el premio, solo el mejor se queda con la estrella de papel. ¿Sí? Y regalamos lo mejor que tienen los niños, que es la unidad, la regalamos, la intercambiamos por estrellas doradas de papel. Entonces, dice, en la mente de esclavo es mejor el pasado que el futuro. El pasado es mejor que el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto. Entonces yo como esclavo vivo recordando. Yo como esclavo vivo pensando en los buenos momentos de ayer. Dice la palabra, nos íbamos y sentábamos en la esclavitud de Babilonia, nos íbamos a sentar al río y llorábamos por ti, Jerusalén. Llorábamos y nos acordábamos de cómo nos alegrábamos en nuestras casas allá en Sión, dice la palabra. En la mente de esclavitud, el pasado es mejor que el futuro, porque el futuro es incierto. Y esto va completamente en contra del reino. En el reino la vida va en ascenso. En el reino la vida va en victorias incrementales, en desarrollos más grandes, en mayores proporciones de revelación.
Pero si hay algo que puede detener, si hay algo que puede detener a la vida de Dios en una persona, es la mente incorrecta. La mente es el mayor estorbo para Dios, para las acciones que Dios puede hacer en alguien. Dice, en la mente de esclavo soy indefenso. En la mente de esclavo no puedo hacer nada. No puedo ver por los demás. No puedo defender a los demás. Yo necesito evitarme problemas, pues es allá ellos. ¿Sí? Está por terminarse, pero regresamos en un momentito.